Sí, Miss. Bien, entonces anotamos como subtema es evaluación de funciones. Esto pues ya lo han hecho ustedes muchas veces, ¿no? Es como que un repaso. Entonces, evaluar una función es sustituir el valor de la variable independiente que me están dando en la función original, hacer todos los cálculos y obtener un resultado final. Entonces, por ejemplo, vean aquí este ejercicio que tengo aquí ya resuelto, es evaluación de funciones, es el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan la función y igual a 3x cuadrada menos 2x más 1, acuérdense que la y es lo mismo que, es como que una forma abreviada de escribir f de x, ¿no? En donde f es mi función y x es la variable independiente, y aquí, este que va aquí, es el valor que va a tomar mi variable independiente. Entonces, si la función dice f de menos 2, y esta es mi función original, me están pidiendo evaluar esta función de aquí arriba, cuando la x, aquí me están diciendo si la x vale menos 2, ¿cuánto va a valer la y? Esta es la y. Es mi función evaluada en menos 2. ¿Sí? Y entonces lo que hay que hacer nada más es sustituir en donde encuentre la variable independiente el valor que tengo entre paréntesis. Entonces, por eso aquí tengo 3 y me dice, aquí me dice x cuadrada, entonces es menos 2 al cuadrado menos 2x, entonces menos 2 por x, otra vez x vale menos 2 más 1. Y pues ya nada más tengo que hacer las operaciones. Es 2 por 2, 2 menos 2 por menos 2 me da más 4, por 3 me da 12. Aquí menos 2 por menos 2 me da más 4 y más 1. Y bueno, haciendo toda la suma me queda 12 más 4 más 1 es 17. Entonces f de menos 2, así se lee, f de menos 2 es igual a 17. Esto quiere decir que cuando mi x vale menos 2, mi y vale 17. ¿Dudas? No. No. Bueno, entonces, a ver, hagan este ejercicio. Si y es igual a 5x cuadrada más 7x menos 2, calcular f de menos 3. Ese háganlo individual y lo van a subir a Classroom. Pues nada más, ahora sí que en lo que la abro la actividad, porque este es un ejercicio de un proceso muy rápido. 10:28. Dijo que F-3, maestra. No sé, la escribí. Ah, lo que van a evaluar, sí. Ah, sí, sí. Ya está la actividad, es el ejercicio 7, evaluación de funciones, se cierra a 10:35 porque pues es una operación súper sencilla, ¿no? Pero me ponen su procedimiento, no se vale que vayan a poner el puro resultado final. Tengo que ver la sustitución así como yo la hice.
Profesora, Sí, disculpe, ¿qué significaba la G? ¿la qué? La letra G. La G es una función. Es una variable que se utiliza para... Ya. G significa lo mismo que F, ¿no? ¿Mandé? G es lo mismo que F. Sí, Ah, sí, es lo mismo. gracias. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Sí ya cambiaste el número o qué onda? No me apareció un número desconocido. Qué raro, sí, qué raro, ¿eh? Pues estoy dando clases. Nada más que están haciendo un ejercicio. Ay, y apenas me avisas. ¿Con quién estás? Ay, fíjate. Pues me hubieras avisado ayer. Ujú. Ya. Ah, bueno, ok. Yo tengo que ir, de hecho, a la escuela de este martes al otro. De este martes al otro. Ujú, también tengo que ir. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, como quiero dos anda por acá. Ah, ya. Ah, pues estás mucho tiempo. Ah, bueno. Ajá. ¿Estás instalando cámaras o qué estás haciendo? ¿Unas qué? Ajá. Ah, bueno. No, pues está bien. Mientras yo trabajo, está bien. Ah, bueno. Entonces déjame ver y yo te mando mensaje. Ujú. No, no, no. No, no es más fácil. Sí, es más fácil temprano. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, vale, pues sí. Nos vemos. Sí, adiós. Ahí, tómate tus chochos. Bien, ya terminaron, ¿verdad? Entonces vamos a hacerla. Profesora, Sí. creo que hay un compañero que sigue en sala de espera. Ah, sí, Góngora, ¿no?
Ah, sí. Ya Listo. le acabo de dar acceso, gracias. Bueno, entonces ustedes hicieron ahorita la de ¿qué? F de menos 3. Sí. A ver si la puedo hacer aquí al ladito. Entonces es esta función y igual a 5x cuadrada más 7x menos 2. Hicieron ahorita, hoy. Entonces fue f de menos 3. Alguien me preguntó que qué era g, ¿verdad? Yo dije, pero aquí no estamos usando ahorita g, pero bueno. F de menos 3 es 5, entonces es 5 por la x, que es menos 3, al cuadrado, más 7 veces la x. Así lo deben de haber hecho, ¿eh? Primero la sustitución y luego ya las operaciones. Menos 2. Digamos que de forma manual, ¿eh? No en la cálculo nada más. Entonces aquí sería 5 por menos 3 al cuadrado es 9. Más, bueno, más por menos me daría menos, entonces sería 7 por... Aquí sería menos 7 por menos 3 es menos 21 menos 2. Y entonces esto es 45 menos 21 menos 2, que nos da menos 23. Nos queda 45 menos 23. ¿Verdad? Entonces serían 5 menos 3 es 2. Y 2 y 2 son 4. 2 les debió quedar menos 22. ¿Sí les quedó 22 positivo? Sí. Sí. Sí, profesora. Ok, este es el resultado, ¿no? Entonces, a ver, ahora hagan f de un medio en la misma función, evaluar f de un medio y en el inciso B, f de x más h. Y bueno, reducir a su mínima expresión. O sea, si les queda por ahí un binomio al cuadrado, pues hay que desarrollarlo, simplificar y dejar en su mínima expresión la función. ¿Sale? Entonces hagan esos dos. Otra vez es individual. Para que no se tarden, porque en equipo siempre es un poco más tardado en lo que revisan los demás. Entonces este es individual. ¿Ya copiaron? F de un medio y f de x más h. Entonces la del inciso B les va a quedar en función de variables, no les va a dar una constante como ahorita que nos queda 22, ¿no? O en la otra que quedó 17. El inciso A sí les debe quedar un solo número, pero el inciso B les va a quedar una expresión matemática en función de x y de h. ¿Ya copiaron? Ya, Miss. Bueno, entonces quito la pantalla para abrir la otra actividad.
Miss, ¿cree que pueda silenciar su micrófono? Es que se escucha mucho el piano. Ah, sí, sí. Sí, claro. Es- Maestra, ¿Qué pasó? no lo puse en fracción, lo dejé en decimales, ¿está bien? Mm, sí, ¿te quedó fracción? Pues podía resolver la fracción al cuadrado y quedarme fracción, pero desde ahí la puse en decimales. Bueno, pues está bien. De preferencia déjenlo en fracción. Digo, ahorita sí ya la... Ah, pero sí te da tiempo, ¿no? Son 10:43. Sí. Sí, déjame en fracción, por favor, porque así ya reviso a todos iguales. Entonces, mejorasla, por favor, en fracción. Te la dieron en fracción, te la dieron en un medio, ¿no? Entonces, si el dato Sí, se lo dan en fracción, exprésenlo en fracción. Si el dato se lo dan en decimal, exprésenlo en decimal. Por favor.
Bien, entonces ya lo vamos a resolver. A ver, entonces f de 1/2, no sé si lo tengo aquí, debió quedar así, ¿no? Sería f de 1/2, entonces aquí lo que está entre paréntesis es mi variable independiente y lo sustituyo en todas las variables independientes, que en este caso es x, 5 por 1/2 al cuadrado más 7 por 1/2 menos 2. 1/2 al cuadrado es 1/4, por 5 me dan 5/4, y aquí me queda, aquí debió quedar en lugar de este, ya sería 7/2. Menos 2. Y entonces nos queda, en esta operación nos quedan 11/4. Y luego en la siguiente, que es f de x más h, entonces lo que está entre paréntesis es el valor que va a tomar mi variable independiente, que en este caso es x, o sea, la x se va a sustituir por x más h. Aquí está la sustitución. Desarrollo el binomio al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo. Aquí nos falta más h cuadrada más el cuadrado del segundo menos 2. Multiplicando, entonces nos queda 5 por x, 5x cuadrada, 5 por 2, 10xh, 5 por h cuadrada, 5h cuadrada. Luego haciendo este producto, más 7 por x, más, aunque caray, aquí está mal copiado, más 7 por h, menos 2. Maestra, ¿Sí? la de la fracción, ¿sí está bien? No sé, a ver, la voy a hacer Es acá. que ¿Cuánto les dio? no me quedó eso y pues igual tengo duda de... A No, ver, a mí sí me quedó eso. son 5/4 más 7/2. Entonces, si hago la operación de, y aquí sería un entero, ¿están de acuerdo? Entonces, el que me sirve como denominador es el 4, entonces sería 4 entre ese 4, 1 por 5, 5. Luego más 4 entre 2, 2 por el 7 de arriba, 14. Luego menos 4 entre 1, 4 por 2, 8. Entonces aquí me debe quedar el 4 abajo y arriba. 14 más 5 es 19. 19 menos 8, 11. Sí, está bien. Entonces te has de haber equivocado, niño, en hacer tu fracción o lo metiste mal a la calcu. Entonces aquí aquí faltó mi procedimiento, bueno, aquí corregí, ¿no? Que el 7, pero sí tiene detallitos mi archivo pero bueno, voy haciendo las correcciones. Entonces, que vaya yo encontrando. Entonces aquí ahora vamos a ver si podemos simplificar. Sería el 5x cuadrada, no hay otra x cuadrada, se queda así. 10xh, no hay otra xh, no hay otra h cuadrada, no hay otra x sola, ni otra h, pues entonces así se queda bueno, sí, 7h más, aquí es que este es el lugar de esta 7h, no, entonces no. Entonces este es el resultado, 5x cuadrada más 10xh más 5h cuadrada más 7x más 7h menos 2. ¿Así les quedó? Sí. Sí. Ya no se puede, pues ya no se puede simplificar, ¿no? Bien, ¿dudas en este tema? Está muy fácil, ¿no? Esto ya lo han hecho en otras ocasiones. Bien, entonces ahora vamos a ver, este todavía no, la tabla de desplazamientos. Y luego ya vemos la inversa de la función. Reflexión. Estoy aquí, sí. Entonces anotamos ahora
reflexión de una función. Entonces, esas operaciones o formas que vamos a ver de gráficas son cómo se modifica nuestra gráfica original, en este caso cuando la multiplicamos por un signo negativo. Y son modificaciones de nuestras gráficas. Entonces, ponemos reflexión de una función y anotamos la teoría que nos dice cuando tenemos una función y igual a f de x, y la multiplicamos por un signo negativo. Al trazar la gráfica, observaremos que ocurre una reflexión. Y entonces, vean, aquí tenemos, si yo tengo y igual a f de x y la multiplico a la función por un signo negativo, entonces y igual a f de x, pero con signo negativo acá, es la reflexión de la original. Por ejemplo, entonces, ese sería un ejemplo. Entonces, si yo tengo la parábola, que es y igual a x cuadrada, pero si la multiplico por un signo negativo fuera del cuadrado, o sea, esta, menos la función original, si yo hago esta gráfica, es esta de arriba. Pero si yo voy trazando la negativa, pues es la misma gráfica, pero invertida. ¿Y esto por qué ocurre? Porque vean aquí, agregan esta tabulación en su apunte. Aquí voy a tener x. Aquí tengo x cuadrada y menos x cuadrada, que sería la reflexión. Entonces aquí si la x vale 0, pues las otras dos valen 0, ¿no? Pero si x vale 1, en y igual a x cuadrada, pues va a valer 1. De hecho, acuérdense, como es al cuadrado, para los dos valores nos va a dar el mismo resultado, porque el negativo al elevarlo al cuadrado se hace positivo. Entonces, n más menos 1 va a valer 1. Pero si multiplico ese resultado por un negativo, entonces me va a dar menos 1. Entonces, cuando x vale 1, la gráfica aquí positiva vale 1. Pero cuando la multiplico por el negativo, entonces va a valer menos 1. Entonces, véanse, es la misma gráfica, pero se invierte. Entonces, marquen estos puntos en su gráfica. Si valiera más menos 2, vamos a darle otros dos valores. 2 al cuadrado es 4. Menos 2 al cuadrado también me da 4, entonces me va a dar 4 en ambos. Pero si ese resultado lo multiplico por un negativo, entonces me va a quedar menos 4, o sea, es menos la función original. Entonces, nuevamente, en 2, aquí en 2 la función vale 4. Y en menos 2 también vale 4. Pero si multiplico esa por un negativo, o sea, menos la función original, entonces va a ser menos 4, que más o menos es por aquí. En 2 positivo y en 2 negativo. Entonces, si se fijan, es la misma función original, pero es como si esta línea, el eje horizontal, fuera aquí un espejo. Se refleja. ¿Sí queda claro el efecto de la reflexión de una función? Entonces, se aplica de todas las estándar que tienen ahí anotadas, para todas se aplica la reflexión de la función. ¿Dudas? No, miss. ¿No? ¿Ya copiaron? Aún no.
Ponele. Maestra, Mande. es como si el negativo estuviera afuera de un paréntesis. Sí, está aquí afuera. Ve aquí. Por eso está afuera de la función. No se aplica al cuadrado, porque si estuviera dentro de la X, entonces debería decir así. Y igual a. Esto es otra cosa. Esto es diferente. A menos la X cuadrada. Porque aquí a la X la tengo que elevar al cuadrado y entonces me va a ser positiva. Acá no, acá primero la hago al cuadrado y después la multiplico por el negativo. Entonces exactamente es como si tuviera el paréntesis, ¿no? Digo, no se pone en paréntesis porque pues por orden algebraico primero se hace el cuadrado y luego se aplica el menos. Por jerarquía, ¿no? Algebraica. Por eso no se pone el menos, pero sí, exactamente. Es como si tuviera un paréntesis ahí. Primero se hace la función y luego se multiplica por el negativo. Bueno, entonces ese es un efecto, la reflexión de una función. Y otro efecto que se hace es cuando multiplicamos o dividimos la función original por una constante. Entonces ponemos el siguiente subtítulo, es compresión y elongación de una función. Y entonces ponemos la compresión, una función que es multiplicada por una constante, sufre una compresión respecto a la función original. Esta es definición de un libro, porque yo estuve checando en internet y en internet usan otras palabras, ¿no? Digo, les comento porque como ustedes ven mucho en internet, a lo mejor me van a decir, no, es que así no se dice, no, el parámetro son los libros. Acuérdense que en internet cualquier persona puede subir un video, ¿no? Yo puedo subir un video que sea, a lo mejor lo puede subir alguien que no sabe o alguien que medio sabe. Entonces, la base pues son los libros. Entonces, esta definición es de libro, no es de internet. En internet manejan que es un alargamiento. O sea, ellos a la compresión le llaman un alargamiento de la función. Y hay otra palabra que usan los españoles, ¿no? Porque hay videos de españoles, no de español latino, sino de español de España. Y entonces ellos usan otras palabras, pero aquí lo importante es que entiendan el concepto, el efecto que le pasa a la gráfica cuando la multiplicamos por un número. Entonces la compresión, una función que es multiplicada por una constante, sufre una compresión respecto a la función original. Es decir, coma, y entonces ponemos ocurre cuando y es igual a c por f de x, o sea, cuando la multiplicamos por esta constante. Y ahorita lo vamos a ver gráficamente. Y luego el siguiente concepto es la elongación. Entonces, esto ocurre cuando dividimos una función entre una constante. Observaremos que la gráfica sufre una elongación. Y es esta, ¿no? Si yo tengo y igual a f de x y la divido entre una constante, entonces y igual a c por f de x es compresión. Y y igual a f de x sobre c es una elongación. Y entonces el ejemplo gráfico que van a notar es este. Vean, la gráfica original, aquí nos falta ponerle aquí en la gráfica original, esta es y igual a x cuadrada. La que está adentro es y igual a 2x.
Esta es cuando la multiplico por 2. Cuando multiplico por una constante es cuando se comprime. Y cuando la divido entre una constante, y igual a x cuadrado sobre 2, entonces la gráfica se elonga o abre. Entonces vean, la que está con morado es la original y la que está adentro es cuando la multiplico por una constante. Entonces vean, cuando x vale 0, todas valen 0. Si x vale 1, la función vale 1 aquí en x cuadrada, pero si la multiplico por 2, bueno, si la divido entre 2, se va a hacer su valor es mucho más pequeño que la original. Entonces, la original es la morada. Muy chiquito. Está muy pequeñito, pero poniendo que fuera aquí, ¿no? La morada aquí tiene su valor, pero cuando la divido entre un número, que es la de afuera, su valor disminuye, entonces por eso la gráfica abre, vean, es aquí. Y si la multiplico por 2, pues su número se hace el doble. Aquí me da 2, cuando me había dado 1 en la anterior. Entonces esta se eleva más, por eso se va cerrando la gráfica. O sea, la compresión en la parábola se percibe muy bien porque es como si la función se cerrara, la gráfica de la función se cerrara. Cuando la multiplico por un número, porque sus valores aumentan. Y si la divido entre un número, sus valores disminuyen, entonces la gráfica abre. ¿Sí se entiende el efecto? Sí, maestro. Bueno, aquí faltan estos valores, me completan la tabla, que faltaron estos. Y su gráfica háganla bien, o sea, cuando me hagan gráficas grandes, no me vayan a hacer gráficas de un cuartito de hoja, deben ser grandes para que se perciban los efectos. Entonces aquí sobre el eje Y ya no se pone como estábamos haciendo, se ponía la función, pero pues eso es cuando solamente tengo una sola gráfica sobre el eje coordenado, pero como ahorita estoy trazando 3 gráficas sobre el mismo eje, entonces ya no se pone en el eje Y ninguna de las funciones, solamente se pone Y. Aquí este es Y. Y acuérdense que aquí a la izquierda debe ser hacia menos infinito. Aquí falta esto y hacia infinito. Eso debe estar bien marcado en todas sus gráficas, ¿no? Y si se fijan aquí, vean en el eje 10, como esta es una gráfica grande, entonces aquí dividieron en 5 cuadritos y cada cuadrito vale 2, por eso aquí ponen 10. Sí, ponen la asignación de los valores. Entonces, ahorita que ustedes lo hagan en su cuaderno, también tienen que asignarle valores para que la gráfica quede bien hecha. ¿Ya terminaron? No. Sí. Miss, una cosa. Sí. Ya solo le quedan 8 minutos a la llamada. Son 11, 12 y 8. A las 11:20 se va a volar, ¿verdad? Bueno, pues volveremos a entrar, por favor. Gracias por avisarme. Profesora, Sí, ¿puede subir tantito? ¿le subo? Sí, ¿Aquí ahí o está. más? Ahí está. Nada más para ver las funciones. Gracias.
Bueno. Ahora, entonces, la 11:15 dijimos que 11:20 se cierra, ¿verdad? Hay otro efecto en las gráficas que se llama traslación. Entonces, hay diferentes tipos de traslaciones en las funciones y están expresadas aquí en esta tablita. Entonces, copien esta tabla, por favor. Y aquí nos dice traslación de funciones, en la tabla. Entonces, para trazar, si yo tengo mi función original y tiene restado, o sea, función original se refiere a que identifican ustedes alguna de las gráficas anteriores que tenemos ya ahí estandarizadas. Si tienen alguna gráfica de una función y tiene una constante restada, eso quiere decir que tengo mi gráfica original está trasladada C unidades hacia abajo. Si tiene un número sumado, una constante sumada, como la que hicimos del valor absoluto, no me acuerdo si ustedes hicieron suma o resta, si tenía un más 2 o un más 3 o un menos 2. Si decía menos 2, estaba desplazada hacia abajo. Si decía más 2, estaba desplazada hacia arriba, del vértice o del origen. Entonces está desplazada hacia unidades hacia arriba. Si tenemos y igual a f de x menos esto quiere decir si la función está evaluada en x menos c, o sea, la constante está dentro de la función, no sumando fuera, sino dentro de la misma función evaluada. Entonces, si es signo negativo, está desplazada hacia la derecha esas mismas unidades. Y si es número positivo, está desplazada hacia la izquierda. La maestra, una pregunta. Sí, Dijo que volviéramos a entrar, ¿verdad? sí, se terminaba la sesión, vuelvo a abrir. Son 11:18, ya se va a acabar, ¿no? En 2 minutos. Aunque ya nada más nos quedan 10, ya no van a alcanzar a hacer un ejercicio. Yo creo que mejor copien la tabla y ya la siguiente sesión hacemos un ejercicio. ¿Sale? Ya no, ahorita ya no volvemos a entrar, porque ahorita en lo que entran se nos van a ir como 5 minutos y ya es la media y ya tengo la otra clase. Ya no alcanzan a hacer un ejercicio de gráficas. Entonces terminen la tabla y hasta aquí le dejamos por hoy, por favor.